Es un gusto recibirlos aquí con la compañía del maestro Efraín, que hoy nuevamente nos va a compartir un poco de su conocimiento a través de los documentos periciales. Sí, es correcto. Estamos en espera de que se conecten más personitas para que pueda ser un poco más interactivo. La idea es que participen todos los que están conectados, no nada más uno solo, sino todos los demás que van a participar, extender sus preguntas, en su momento pues comentar también, ¿no? Yo diría que también comentar. Claro. Si hay algún tema en específico, si quieres en materia pericial o algún otro tema, pues igual puedo comentar. Claro. De hecho, abrirles nuevamente la invitación a que pues se unan con nosotros a estas conferencias que, como les mencionan nuevamente, es para impartir el conocimiento que muchas veces no poseemos y a veces suelen suceder emergencias, ocurrencias que no tenemos contempladas en la vida diaria y no sabemos cómo manejarnos. Entonces, para eso el maestro Efraín nos acompaña el día de hoy con su expertise, y si tienen alguna duda o cualquier tema que quieran tratar, pueden hacerlo abiertamente. Muy bien. Antes de iniciar, estábamos comentando que vamos a retomar el primer tema, ¿te acuerdas? Para retomarlo con los compañeros, yo creo que si nos permite Dios sería para la próxima semana, dentro de 15 días. Así es. Dentro de 15 días. Estábamos viendo que creo que sería el día miércoles, igual a la misma hora, por la cuestión de unas situaciones particulares. Lo estaremos manejando para el día miércoles de esta semana a la consecutiva. Estaremos hablando del tema que fue delitos y hechos de tránsito terrestre, ¿no? Sí. Estaremos hablando de lo que es los hechos de tránsito, cuándo se convierte en delito y las implicaciones jurídicas que devienen de un hecho de tránsito. Volveremos a retomar el tema porque en la primera ponencia que tuvimos hubo una pequeña cuestión de problemática, pero y aparte varios se quedaron sin haberse conectado, ¿no? Entonces la idea es volver a retomar un poquito el tema. Los que se conectaron o se les han volver a conectar, pues sería excelente, ¿no? Y que nos apoyaran también con la cuestión de preguntas, si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes, para poder hacer más ágil y más dinámica la presentación desde mi óptica, ¿no? No sé si hay algún tema en específico que lo fuéramos checando. Vamos a tener también algunas otras intervenciones de otros profesionistas, especialistas en materias. Vamos a hablar de, por ejemplo, por ahí tenemos una plática con un especialista que habla acerca del lavado de dinero. Vamos a contemplarlo también para que lo puedan escuchar y puedan visualizar y preguntar algunas situaciones que son curiosas y que obviamente pueden traer consecuencias jurídicas de algunas cuestiones que nosotros vamos como muy cotidianas, pero que pueden estar implicadas también en la cuestión del lavado de dinero y que obviamente puede tener una consecuencia jurídica, ¿no? Pero bueno, cuando empezamos ya a hablar de esta parte, esta plática del día de hoy, que son los documentos periciales, habíamos comentado algunas cuestiones con anterioridad contigo y habíamos dicho que la cuestión de hablar de unos documentos periciales, hablar de este tema en específico, pues obviamente trae muchas cuestiones de dudas específicamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te hable de una cuestión de documentos periciales a las dudas que pueda haber de forma general en el público, una, dos, a las falsas ideas de los documentos que uno puede realizar, y tres, que todos los que puedan participar en estas pláticas, en estas ponencias o en estas cuestiones de impartición de conocimiento, pues también participen con su conocimiento, ¿no? Te comento rapidísimo, para algunas personas, cuando hablamos de documentos periciales, repito, lastimosamente se meten en temas de entrar a Google o de entrar a algún buscador y obviamente encuentran información, pero no es la información real, no es la información aplicada y obviamente no es la información que realmente sea funcional, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son temas bien diferentes. Por ejemplo, si aquí te hablo de documentos periciales, primero empezaremos por dónde se utilizan estos documentos periciales. Lógicamente no es el documento pericial, no van a ser documentos que sean de forma abierta, donde tú los puedas utilizar en el mercado o cuando te subes al micro, ¿no? O sea, no son este tipo de documentos. Tampoco un documento pericial se tiene que entender como una especie de demanda o una especie de denuncia, son cuestiones totalmente diferentes. Los documentos periciales, ¿dónde se utilizan? Obviamente el lugar
ser básicamente en un juicio o en una carpeta de investigación, o donde el perito tenga la intervención, donde va a emitir el perito diferentes dinámicas, diferentes documentos con su actuación, ¿de acuerdo? Documento pericial va a ser aquel documento que va a realizar el perito, prácticamente, no el abogado, sino el perito, ¿de acuerdo? De entrada lo decimos así. Dos, el documento pericial, muchos tienen una pequeña confusión, que es bajo la denominación de informe pericial. Ojo con esto, lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero una cosa es un informe pericial y otra cosa es un dictamen pericial, y otra cosa la falaz idea que se tiene de que informe pericial es igual a dictamen pericial. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Ojo, retomo el tema. ¿Dónde los utilizo estos documentos? Estos son utilizados, repito, en un juicio, en una carpeta de investigación, o donde el perito tenga su intervención. ¿Por qué lo explico así? Porque no necesariamente dentro de una carpeta de investigación, dentro de un juicio, va a intervenir el perito. Doy una explicación diferente. Si a un perito lo contrata una empresa particular, para que en su momento a sus trabajadores les tome las huellas dactilares para tener un testigo biométrico de ellos, por lógica va a ser un documento pericial, ¿sí me explico? Pero se lo va a dar a un particular. No necesariamente se lo va a emitir a un juzgado, no necesariamente a un ministerio público, no necesariamente a una policía de investigación, sino se lo va a emitir a una empresa particular. Y por lo tanto, este documento sí va a tener las cabidas de un documento pericial, porque fue realizado por un perito, un especialista, ¿de acuerdo? Ya habíamos tomado hace tiempo que era un perito, ya hemos comentado que ese particular estaba como perito, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que el perito va a ser aquel profesionista o aquel especialista con un conocimiento especializado, ¿de acuerdo? Entonces, si yo requiero estos conocimientos especializados, ya sea de plano particular, de plano oficial o de plano de jurisdiccional, él es el que va a emitir estos documentos. Donde, repito, puede ser en un juzgado, puede ser en un ministerio público o de forma particular, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde se van a utilizar estos documentos periciales, pero que los va a realizar forzosamente el perito. Un documento pericial no lo puede hacer un abogado, ¿estamos? Ojo, si el abogado es perito y hace el documento, tiene que estar hecho como un documento por su imagen de perito, no como abogado, ¿de acuerdo? Entonces son dos documentos diferentes. Hasta aquí, yo creo que sí va a quedar muy claro. ¿Dónde se utiliza? Ya queda muy claro. Ahora bien, cuando hablamos de dónde se utiliza, también podemos hablar quién realiza estos documentos, que era lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Quién realiza estos documentos y quién los solicita? Bueno, quien realiza estos documentos es forzosamente un perito, con su carácter de perito, ¿de acuerdo? Es decir, yo no voy a hacer un documento pericial siendo ministerio público, yo no voy a hacer un documento pericial si soy el abogado que lleva el asunto, ¿de acuerdo? No, aquí es el perito el que va a realizar este documento. ¿Quién lo va a solicitar? Ojo con esto. ¿Quién solicita el documento? Va a depender la postura en la que estemos. ¿Por qué? Si yo como juez, yo como abogado, oferto la prueba pericial, por lógica, el que va a realizar el documento pericial es el perito. Pero ¿quién lo va a solicitar? El abogado en el momento de ofertar la prueba pericial, ¿de acuerdo? Es una, dos. Pero si dentro de las funciones del perito, ojo con esto, si dentro de las funciones del perito tiene que realizar uno de los documentos que vamos a platicar un poquito más adelante, por lógica, él es el que los puede solicitar también. Él mismo puede solicitar, él mismo puede realizar, ¿de acuerdo? Él también pudiera tener. Ahorita voy a explicar exactamente en qué documentos él realiza la solicitud y en qué documentos él también puede hacer estos documentos, ¿de acuerdo? Entonces, son cuestiones diferentes. Aquí, insisto, quién lo solicita va a depender en muchas ocasiones de quién esté tomando la batuta en el momento. Si el abogado, el juez, solicita un dictamen, solicita esto, por lógica él es el que está pidiendo la intervención del perito y por lo tanto el perito tendría que hacer el dictamen, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede si este perito por cuestión de que es familiar de alguna de las partes, no puede hacer un dictamen? Por lo tanto, él tendría que hacer un documento pericial diciendo, pues yo no puedo emitir un dictamen porque soy familiar de una de las partes y por lo tanto me excuso para no hacer este dictamen, ¿de acuerdo? Entonces él lo haría. Ahora, ¿qué sucede si él mismo se da cuenta que lo nombraron, no sabía de ese nombramiento? Entonces él es el que realiza esta solicitud, es decir, juez, te pido de favor que me excluyas de ese conocimiento porque soy familiar de una persona.
¿de acuerdo? Entonces, también él puede realizar esta solicitud, ¿de acuerdo? Entonces, tendremos que ver varias cosas, o él mismo puede solicitar ciertas cosas, ciertos elementos a los jueces. Por eso digo, va a depender, quién lo solicita, va a depender el documento que se realice, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Dice no. Dentro de los documentos periciales tenemos diferentes tipos de documentos, ¿de acuerdo? Hablamos primero de los informes periciales, hablamos de los requerimientos periciales, hablamos de las excusas, hablamos de las protestas de cargo. Aquí tenemos algo que es la renuncia del cargo, ahorita explicamos cuándo. Otros de los documentos estaremos hablando que es la cadena de custodia, el dictamen, la impresión del dictamen y las firmas, ¿de acuerdo? Aquí nos haría falta uno, ya las certificaciones periciales, ¿de acuerdo? Entonces son los documentos que comúnmente realizan los peritos. Ojo con lo siguiente. En muchas ocasiones, si el perito laboró en una fiscalía o labora en una fiscalía, comúnmente habla de 3 documentos nada más. ¿Cuáles son? Informe pericial, ojo, requerimiento pericial y dictamen pericial. Habla nada más de 3 documentos, únicamente, si el perito está de fiscalía. Por eso uno se puede dar cuenta que el perito nada más trae experiencia en fiscalía. ¿Por qué? Porque nada más te conoce 3 documentos, ¿de acuerdo? Ojo, igual, si el abogado es un abogado que nada más está metido en materia penal y de repente quiere conocer un juicio civil, laboral, agrario, nada más conoce que el perito hace 3 documentos, el informe, el requerimiento y el dictamen. Es más, existe la confusión y ahí es donde te das cuenta que el abogado ha estado metido en materia penal y está queriendo incursionar en otras materias. ¿Por qué? Porque al dictamen le llegan a denominar el informe pericial. Perito, usted ya emitió su informe pericial, o perito, emite tu informe pericial. No, el informe pericial tiene unas concepciones muy diferentes al dictamen pericial. Entonces no hay que confundir estos documentos, son documentos totalmente diferentes, ¿de acuerdo? Repito, por error, y este error deviene a raíz del cambio del sistema penal. Cuando se cambia el sistema penal en México, se trae una concepción chilena y se dice que a los dictámenes ahora hay que llamarles informes periciales. ¿Por qué? Porque en Chile a los peritos les decían que hicieran informes periciales, porque a los policías también hacían informes policiales. Ojo, cuando copian el sistema aquí en México, muchos de los peritos nos obligan a que le digamos al dictamen informe pericial. ¿Por qué? Porque en Chile así se le conocía y aquí dijeron, bueno, pues se conoce como lo mismo, es un informe pericial. Pero son concepciones diferentes, ¿de acuerdo? En México ya hablamos de informe pericial, pero no bajo la concepción de informe igual a dictamen. Hablamos de otro tema, ¿de acuerdo? Ojo con esto. Cuando hablamos del informe pericial, vamos a hablar del primer documento. El primer documento en esta postura, repito, hablamos de 3 a nivel de fiscalía, ¿de acuerdo? Ojo también, cuando yo como perito me quiero dar cuenta si el perito ha trabajado en el plano particular o fuera de la materia penal, de forma curiosa, no sabe que existen nuestros documentos. 1, 2, tampoco sabe cómo se realizan, ¿de acuerdo? Y por lógica, si no conoce cómo se realizan estos documentos, va a haber fallas en eso, ¿de acuerdo? Porque no va a saber qué pedir, ni en qué documento está haciendo la cuestión. Ahora, el informe pericial, voy a empezar del primer documento. Cuando hablamos del informe pericial, para que se pueda entender, va a ser aquel documento que realiza el perito donde le da a conocer a la autoridad o a quien esté requiriendo el dictamen que tiene un impedimento para hacer ese dictamen. Ojo, no una excusa, un impedimento. ¿Qué impedimento es? Un impedimento en el cual él no tiene todos los elementos para hacer el dictamen, ¿de acuerdo? Te doy un ejemplo. Si al perito le piden que realice la comparativa de un casquillo o de un casquillo contra una bala o algo, forzosamente debe tener el arma o un casquillo de comparación, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede si le pone nada más el casquillo que estuvo localizado en el lugar de los hechos, pero no le pone el casquillo de comparación? Por lo tanto, no puede hacer esta comparativa, ¿sí me explico? Y ante este impedimento le va a decir el perito al juez o al Ministerio Público, te informo que ante la ausencia de elementos de comparación no te puedo hacer el dictamen. Eso es el informe, ¿sí me explico? Otro,
en un dictamen de hechos de tránsito, por ejemplo, resulta que hay un vehículo involucrado, pero el vehículo está en un corralón. ¿Estamos? Resulta que el vehículo, cuando llega el perito al corralón, está cerrado y por lo tanto el perito no puede ver el vehículo. Entonces, ¿qué le va a hacer al Ministerio Público? Le va a decir: Ministerio Público, no te puedo hacer el dictamen que me está solicitando porque no tengo a la vista el vehículo, en virtud de que cuando llegué al corralón el mismo estaba cerrado. Aquí te pongo unas placas fotográficas para que constates el hecho. Y por lo tanto, aquí en este documento informe pericial estoy informando nada más al juez o al Ministerio Público o a quien me esté refiriendo el dictamen que tengo un impedimento para hacerte el dictamen, nada más, ¿de acuerdo? Nada más es esto, ¿verdad? Te digo, no te puedo hacer el dictamen porque no tengo todos los elementos necesarios para hacerte. Eso es el informe pericial, ¿de acuerdo? Por lógica, hay que entender algo, y esto sí es importante porque ya me tocó con la experiencia ver muchas ocasiones esto. El informe pericial no lleva conclusiones. ¿Por qué no lleva conclusiones? Porque no hiciste tu trabajo. No hiciste el dictamen. ¿Se entiende este punto? Me faltan elementos. ¿Cuáles? Dependiendo del asunto. ¿Estamos? Ojo con lo siguiente. El informe pericial en materia penal se conoce, todos los abogados en materia penal, todos los peritos en materia penal, todos los jueces que conocen la materia penal entienden lo que es el informe pericial. Pero ¿qué sucede en materia civil, materia familiar, materia laboral, materia agraria, las otras materias? Si yo como perito le pongo al rubro informe pericial, el juez no me va a entender de lo que le estoy hablando. ¿Sí me explico? Sí. Porque ellos no conocen esta terminología. Si yo le pongo informe pericial por falta de elementos, el juez va a decir: pues no sé de qué me estás hablando. Se va a ir a la redacción y ya con la redacción va a tratar de entender qué le estoy diciendo. ¿Sí me explico? Pero no por el rubro, no porque pongo informe pericial, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener cuidado. Aquí es donde tú determinas si el perito conoce de más materias aparte de la penal. ¿Por qué? Por la propia forma del vocabulario. Entonces, cuando el perito no conoce los vocabularios o el perito está muy metido en un vocabulario, lo quiere meter como si fuera en todas las materias igual. Y no es igual. Estamos hablando de cosas diferentes. Ojo, sí puedo decirle al juez en materia civil: señor juez, no puedo hacerte tal confronta, no te puedo hacer tal dictamen porque me faltan elementos, sí, claro, pero no voy a usar esta palabra de informe pericial porque no lo conocen tanto. ¿Sí me explico? Le puedo poner bajo el rubro: se solicitan elementos o se manifiesta un impedimento legal para la realización del dictamen, y ya le explico el por qué. ¿Sí se entiende este punto? No es un documento tan complejo, no es un documento que yo vaya a necesitar 25 horas para hacerlo. No, es un documento muy práctico, muy sencillo, pero le tengo que manifestar, ¿de acuerdo? Le tengo que decir al juez: no te puedo hacer el dictamen porque me faltan elementos, y le tengo que decir qué elementos me faltan. ¿Sí me explico? Y ojo, ¿qué sucede si la materia tiene un término? ¿Qué te digo? Un término. Tengo específicamente días para la entrega del dictamen. Hago un informe y le digo: juez, me faltan elementos, necesito estos elementos para que yo pueda hacer tu dictamen, y por lo tanto, como no tengo los elementos, pues te solicito me autorices la prórroga de mi término, me autorices una ampliación a mi término, porque no tengo cómo hacerte el dictamen. ¿Sí me explico? ¿Qué sucedería si yo no pido esta prórroga? Pues en automático el término sigue corriendo. ¿Sí me explico? Y hay jueces que dicen: no, con la pena, me dices que te faltan elementos, pero no me hablaste nada del término. Entonces, tenemos esa laguna. Ojo, hay jueces que en automático, si yo les digo me faltan elementos, en automático dicen: ok, si el señor perito me dijo que no tiene elementos, yo solito prorrogo ese término, yo solito amplío el término de la entrega del dictamen hasta que se entreguen estos elementos. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esto es el informe pericial. Muchas ocasiones, repito, con el informe pericial, la inquietud o la duda es que lo están utilizando como un igual a un dictamen, y no, son cosas totalmente diferentes, ¿de acuerdo? El informe pericial va a ser aquel documento en el cual yo le expreso a la autoridad la ausencia de elementos, y por esa ausencia no puedo hacer el dictamen, ¿de acuerdo? Nada más, ese es el informe pericial, tan simple y tan llano como eso, ¿de acuerdo? Que esto es el requerimiento pericial. Ojo con esto: el informe pericial, yo te digo: juez, no tengo estos elementos, juez, no tengo este vaso, ¿de acuerdo? Ya ese es el informe. Pero ahora le digo: juez, te requiero me lo proporciones. Eso es el requerimiento pericial. ¿Sí me explico? Juez, requiero me proporciones de los elementos que ya te dije que no tengo. Ese es el requerimiento pericial. ¿Se entiende? En un mismo escrito puedo poner el informe y el requerimiento. Claro, ¿es lo idóneo? Se entendería que sí.
Okay. Se entendería que sí, ¿por qué? Porque en un solo documento te digo, pues, no tengo el vaso con el cual voy a hacerte el dictamen, te requiero, me lo proporciones, o te requiero, le informes a las partes y me digan dónde está ese vaso. O juez, indícame dónde se encuentra para que yo pueda asistir, o autorízame para que yo pueda ingresar a este domicilio. ¿Sí me explico? Claro. Eso es el requerimiento, básicamente. Insisto, primero es el informe, primero te digo que no tengo, y segundo te requiero me los proporciones. ¿De acuerdo? Ese es el documento segundo, es el requerimiento pericial. No hay que confundir el informe con el requerimiento. Ojo, el requerimiento es la solicitud que yo voy a hacer ante el juez para que me proporcione los elementos que yo necesito para hacer el dictamen. Y el informe es aquel documento en el cual yo le voy a decir al juez, no tengo los elementos. ¿Y qué elementos me hacen falta? Punto. Que aunque se puedan combinar en un solo documento, no es importante no confundirlo. Exactamente. Mira, se tenía el criterio en PGR de que se tenían que hacer los dos documentos independientes. Okay. Primero informar y después hacer el requerimiento. ¿Qué es lo que se hacía o lo que comúnmente se hace en las fiscalías? En las fiscalías, comúnmente en un solo documento lo hacemos. ¿Por qué? Porque es aventarte mucho papeleo. O sea, ¿para qué te hago dos documentos? Si al final del día en uno solo te puedo pedir las dos cosas. Te digo que no puedo y te estoy diciendo el por qué no puedo y te pido que me proporciones elementos. Claro. ¿De acuerdo? Es muy común que en las fiscalías, si vas a ir a un lugar de hecho, si el lugar de hecho está cerrado, si vas a ir a un levantamiento y te faltan elementos o alguna situación para hacer un dictamen, hagas este tipo de documentos. Es súper común, ¿de acuerdo? Okay. Aunque hablando de esa cuestión de tan común, muchas ocasiones los propios peritos, con tal de no hacer los dictámenes, recurren a estos documentos. ¿Sí me explico? Ejemplo, hubo un robo en un domicilio, una casa habitación. Si el perito no quiere llegar a hacer el trabajo del robo, le da flojera, simplemente no le dan ganas de hacerlo, hace un informe diciendo, se emite un informe mencionándoles a la autoridad que el lugar estaba cerrado. Y ya con eso. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por decir que ya estaba cerrado, por eso ya no puedo hacer nada, ¿vale? Entonces, tengo que tener cuidado porque estos informes también los puedo yo utilizar de forma negativa, que eso es lo muy común que se hace en los fiscales. Utilizan la vía del informe, la vía del requerimiento para no hacer un dictamen, aunque tengan los elementos. ¿Sí me explico? ¿Esto en qué forma puede afectar nuestro juicio, nuestro caso? En algo muy simple, porque no tienes un dictamen hecho. O sea, no haces un dictamen, simplemente lo vas atrasando. Es la forma, ¿de acuerdo? Mira, por ejemplo, es muy común que hubo un choque, una colisión y mandaron al perito en identificación vehicular, por ejemplo. ¿Sale? ¿Para qué necesito la identificación vehicular? Para que yo sepa si el vehículo está alterado o no está alterado, si su serie tiene alguna cuestión de alteración o si fue reportada como robada esa serie, etcétera, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace el perito en identificación vehicular o mecánica identificativa? Llega al lugar, llámale corralón, y encuentra el vehículo cerrado y hace un informe que no puede hacer el dictamen porque el vehículo estaba cerrado. Ojo, pero resulta que en el corralón tienen las llaves del carro y entonces simplemente fue no hacerlo. ¿Sí me explico? O sea, eso es nada más por llevar la hueva, por no hacer las cosas como se tienen que hacer. Entonces recurren a este tipo de documentos con tal de no hacer el trabajo. Y por lógica, si tu vehículo, llámale ahora sí, ¿dónde te pega? Si eres una empresa transportadora, eres una empresa de tractocamiones, por ejemplo, y tienes ahí tu tractocamión o tu tráiler ahí parado, eso te implicó ya una semana, y hasta la otra semana el perito va a ir otra vez al corralón. Y si cuando llega al corralón le dice al juez, señor juez, te informo que no te puedo hacer el dictamen, porque si es cierto, ya ingresé, ya está el vehículo abierto, pero resulta que la serie la están obstruyendo aditamentos. Alguna parte del motor obstruye mi visibilidad para yo ver. Y entonces te requiero, pues, ojo, te requiero con el segundo documento que me bajen el motor. Imagínate, vas a bajar un motor de un vehículo para que el perito haga toda su maniobra, y en ocasiones hay otros medios de cómo puede acceder a la serie, ¿sí me explico? A través de espejos, a través de ciertas situaciones, pero simplemente fue por no hacer el trabajo y por darle largas, o esperando que alguna de las partes pues lo busque y le dé alguna dádiva.
Entonces, pueden ser muchas situaciones en las cuales requieren o incurren en estos documentos periciales, ¿de acuerdo? Y los mal utilizan. Es donde, como me preguntas, ¿en qué me pega? Pues claro, te pega porque no está haciendo su trabajo el perito. Pero ¿te pega en qué? En que si el perito informa, tu carro está parado no un día, una semana, otra semana. Son 15, 20 días de corralón que el vehículo ya estuvo parado y que al final del día te cuesta. ¿Sí me explico por qué? Porque te van a cobrar esos días de corralón, independientemente del traslado a otras situaciones, ¿de acuerdo? Ahí es donde te va a repercutir, ¿sale? O que no pueda acceder a los indicios y evidencias, por lo que si no puede acceder a los indicios y evidencias, va a retrasar su dictamen el perito, ¿de acuerdo? Ejemplo, si el indicio de evidencia está en un cuarto de evidencia, él va a necesitar ingresar al cuarto de evidencia, ¿de acuerdo? Pero si el Ministerio Público no lo autoriza o si el juez no autoriza entrar tan fácil, pues eso va a alargar el dictamen en perjuicio de, obviamente, el procedimiento, ¿de acuerdo? Ahí es donde nos va a repercutir a nosotros, ¿vale? Okay, a ver, entonces. Ahora, cuando hablamos de otro de los documentos, repito, tenemos informe y tenemos requerimiento. Ya cuando hablamos de un documento, el tercero sería el dictamen, pero ahora se lo voy a explicar un poquito más adelante. Te voy a hablar de otros documentos que realiza también el perito, ¿de acuerdo? Perfecto. Otro de los documentos que muy comúnmente realiza o se tiene que realizar es el escrito de excusa. ¿Cuándo se da la excusa? Te vuelvo a repetir. La ley es bien clara cuando una persona se puede excusar de conocer un procedimiento, ¿de acuerdo? Dentro de una cuestión jurisdiccional, de una investigación. ¿Qué sucede si el perito es familiar de la persona que asaltaron? Lógicamente tiene un lazo familiar y por lógica no va a ser objetivo en su investigación, no va a ser objetivo en su dictamen y ante ello puede excusarse, ¿sí? Que es lo comúnmente idóneo. Ojo, ¿qué sucede si el perito es familiar de la personita o de la mujercita que golpearon? Resulta que va a inclinarse para apoyar, o al revés, si es familiar del posible imputado, va a tratar de ayudar al imputado y por lo tanto la obligación de él, jurídicamente hablando, es excusarse, no dar a conocer de ese dictamen, si me explico, no hacerlo. ¿Por qué? Porque ya va ciertamente viciado. Entonces, o la otra, ¿qué pasa si el perito es arrendador o arrendatario de una de las partes? Pues también va a tratar de ayudar, ¿sí me explico? Otra, vamos a suponer, Giovanni, que hoy te agarras a golpes con una persona y resulta que tú eres perito, en 5 años eres perito y con la persona que te agarraste a golpes pues resulta que es el imputado y no te pudiste desquitar. Por lógica te vas a tratar de desquitar con el dictamen, ¿sí me explico? O sea, a lo mejor te entra esa parte de la venganza y pues, te quieres desquitar. Sí, claro. Jurídicamente hablando te tendrías que excusar porque le traes un odio, le traes un rencor, le traes un coraje, claro. Y tendrías que excusar. Es este documento, lo tendríamos que realizar, ¿de acuerdo? Tenemos que tomar esta excusa. Fíjate que aquí pasa algo bien curioso y invito al público, a las personas a que lo vean. En materia pericial, en el estado de Morelos, se habla de 3 códigos de procedimientos penales. Te explico cómo está la situación. Antes de la reforma del 2008 había un código procesal penal, ¿de acuerdo? Se da la reforma en 2008 hasta antes del 2016, que es cuando entra el Código Nacional. En Morelos se crea otro código de procedimientos penales. A raíz del 2016 entra el nuevo Código Nacional. Sí. Pero en este inter, entre el 2008 y 2016, repito, hubo un código de procedimientos penales en el estado de Morelos. Ese código no te hablaba del capítulo de excusas. No lo tenía contemplado el código, ¿sí me explico? Sí. Por lo tanto, cuando tú como perito te querías excusar, el juez decía, es que el código no lo contempla. Pues no lo contempla, pero pues me tengo que excusar, ¿de acuerdo? Claro. O la otra, tú eres el perito, repito, tú eres familiar del imputado, ¿de acuerdo? O eres pareja de la imputada, okay. Y por lo tanto te tendrías que excusar. Bueno, no te excusaste porque el código no lo traía. Se da otro documento que se llamaba recusación, en este caso también es operante. Cuando una de las partes le manifiesta al juez que el perito tiene la obligación de excusarse y no lo hizo, por lo tanto pide que se recuse, ¿sí? Que se retire, exactamente, que se retire el procedimiento. Pero si el código no lo traía contemplado, ahí teníamos ese problema, ¿sí? En Morelos se está dando mucho esto.
Entonces muchos de los peritos no sabían si hacer el dictamen o no hacerlo, si se excusaban o no se excusaban. Y a otra, y aunque no se excusaban, resulta que cuando lo recusaban, el juez decía, ¿cómo le hago? ¿Perdón? Con respuesta sin ningún problema puede comentar. No. Okay. Entonces, en esa misma postura, en esa misma situación, teníamos ese problema en Morelos, ¿me explico? Okay. Oaxaca tuvo algo similar, pero muchos de los peritos, repito, en materia penal, pues preferían no excusarse porque dicen, pues que, pues, aunque sea familiar, conozco, le echo la mano o le echo la mano por la parte que conozco y me quedo calladito, no digo nada, ¿no? Sí. Si la otra parte se entera, pues aunque promueva la recusación, pues a lo mejor no opera. Entonces, tenemos esa lagunota en Morelos. Cuando entra el Código Nacional de Procedimientos Penales, el actual ya permite la excusa, ya, sin ningún problema. Ahora, esta excusa no es exclusiva de materia penal, es para todos los procedimientos, porque se entiende que puedes caer en esa excusa, ¿sí me explico? Nada más que los códigos, el civil, los familiares, la ley federal del trabajo, el Código Mercantil, generalmente les giran la excusa a los jueces y secretarios, pero se entiende que por una lógica simple también le puede repercutir al perito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque me puedes contratar y punto. Mira, te doy otro ejemplo de cómo te puedes excusar también. Imagínate que a mí como perito Efraín me contrata el actor de un juicio mercantil, el que está demandando el pago de un pagaré. ¿De acuerdo? Sí. Ojo, pero no me contrata, pues tratamos diferente. No me avisa que ya me puso como perito. No me avisó. Pero resulta que la demanda también, el abogado me conoce y también me anuncia. Pero con los dos abogados yo tengo relación de amistad. Por lo tanto estoy en aprieto. ¿Por qué? Porque pues, para los dos lados son mis amigos. ¿Qué es lo que yo jurídicamente tendría que hacer? Excusarme. De ambos lados. De ambos lados, claro. ¿Por qué? Porque en ambos lados tengo relación de amistad. Y si yo hago el dictamen, como quiera que sea, uno de los dos se va a sentir ofendido. Y después va a querer imponer esa parte que había amistad entre él y yo lo sabía y todo. Entonces, mejor, lo más sano es excusarme. Me evito el problema, me evito esa dinámica. Les agradezco a mis dos amigos que pensaron en mí de primera instancia, pero no me meto en ese problema. No hago esa situación. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque pues, tengo esta parte y este documento me permite realizar. Además de la recesión, por ejemplo, como comentabas, ¿cuál podría ser otro factor que afectaría, por ejemplo, si yo no me excuso? O sea, si dejo pasar por alto y al final de cuentas mi amigo me dice, no, es que él se inclinó a favor de su cliente, ¿no? Exactamente, ya se va a ver una inclinación y ya tu dictamen deja de ser objetivo, ya es tendencioso, ¿sí me explico? Y al ser un dictamen tendencioso, en automático no puede, ya esa parte tendenciosa le quita la veracidad al dictamen. Porque ya lo inclinaste hacia un sentido. ¿Aquí podría entrar el tercero en discordia o cómo se manejaría? ¿Simplemente se quitaría el perito o cómo se...? Justamente va. Si las partes se dan cuenta que hay un motivo de excusa y el perito no lo hizo, viene la recusación. ¿Sí me explico? Okay. Hay un término específico para que tú solo esté la recusación, pero si no lo realizas en ese término, se entiende que pues, lo aceptas. ¿Sí me explico? Perfecto, sí. Ojo, vamos a suponer que se da cuenta la contraparte de que hay una cuestión de amistad, por lo que hay, esta parte me tiene que decir, pues, de una vez te digo que solicito que el perito Efraín se recuse, porque hay una amistad entre la parte que lo nombró y él, y aquí hay tal prueba para acreditártelo. Hay una fotografía donde están comiendo juntos en un restaurante, o han ido juntos al cine con ellas, ¿sí me explico? Sí. O hay un lazo de familiaridad, aquí están las actas, para acreditarte que hay familiaridad entre ellos. Y por lo tanto, te pido que lo recuses. ¿Qué va a decir el juez? Pues, ni modo, Efraín, se dieron cuenta de esto, tú no te excusaste, yo te tengo que remover. Te tengo que remover y esa fuerza. ¿Sí me explico? Con la bondad de que si me recusas puede, ojo, con la bondad de que pueda ser que el juez le diga a la parte que me está contratando, te autorizo nombres de otro perito. Pero también puedes correr el riesgo de que tú sabías que el perito tenía la familia y por lo tanto trataste de abusar y por lo tanto te voy a dejar sin prueba. Entonces tienes un riesgo, ¿sí me explico? O sea, si hay un riesgo, exactamente, ahí tengo yo un riesgo. Entonces, debo de tener cuidado en esa parte porque lógicamente al hablar de este riesgo, también
también voy a incursionar o yo también voy a poner en peligro la propia prueba pericial. Por eso lo ideal es excusarme. Si tengo el motivo de excusa, excusarme, ¿de acuerdo? Otro de los motivos de excusa era que yo hubiera emitido un juicio. ¿Qué me refiero con un juicio? Una opinión pública, ¿sí me explicó? Y por lo tanto, como ya emití una opinión pública, pues se entiende que ya saben para dónde va la tendencia de mi dictamen o dónde va a ir la tendencia de mi punto de vista, ¿no? Entonces, por lógica, si yo emití una opinión pública, me tengo que excusar. Y eso es de sí o sí, ¿sí me explico? Si yo digo, por ejemplo, es que esta persona es una persona negativa, es una persona, por ejemplo, es una persona golpeadora, es una persona así, yo estoy emitiendo la opinión de una persona. Y por lo tanto, si me toca hacer un estudio de ella, ya no puedo hacer un dictamen. ¿Sí me explico? Ya no sería objetivo, exactamente. Eso es lo que busca la prueba pericial en específico, esa parte de prueba objetiva. ¿No? Entonces, cuando se habla de la objetividad, pues de eso se trata, de que yo no pueda ir con una especie de sentimentalismo o no pueda haber algo que nuble mi punto de vista. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo estaría manejando. Entonces, digo, eso es la excusa. La recusación, repito, es aquel documento, es aquella situación donde se le solicita al juez que lógicamente yo haga la cuestión de excusarme. ¿Por qué? Porque no quise hacerlo de forma abierta. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la excusa. Las certificaciones periciales, mira, hay peritos que por su propia materia pueden realizar certificaciones. ¿De acuerdo? Uno de ellos, ¿quiénes son? Los médicos. ¿Un médico puede realizar una certificación? Claro que sí. Tengo la certificación de nacimiento, ¿no? Claro. Te certificas que una persona nació. Tengo el certificado de función. Por su propia inercia tiene que hacer estos documentos. ¿Estamos? Y si este médico es un médico legista, por lógica, una de las certificaciones que le van a pedir es la certificación de defunción. Otra, la certificación de lesiones. Le llega al médico legista, le llega una persona lesionada, él va a ver las lesiones y va a certificar las mismas. Va a decir, la persona A presenta lesiones de tal tipo, en tal parte, en tal órgano, en tal afectación. Esas certificaciones son las que realiza el perito. Por eso, repito, no todos los peritos podemos certificar. Ojo, va a depender la materia en específico si me permite hacer certificaciones. Los comúnmente son los médicos, eso sí, son sí o sí. ¿Sí me explico? Otro, estas certificaciones también tienen que ver con los certificados médicos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No es lo mismo una receta médica a un certificado médico, ¿de acuerdo? En el certificado médico se va a certificar tu estado de salud, ¿de acuerdo? O si presentas una enfermedad o qué tipo de enfermedad presentas. Es decir, para que se pueda entender más simple, si yo voy a un juicio y en este juicio resulta que no quiero comparecer porque no me dan ganas, porque no se me da la gana, bueno, entonces voy a tratar de solicitar un certificado médico. ¿De acuerdo? Voy a ir con un médico que me expida ese documento y me diga que yo no puedo acudir a la audiencia fulana en virtud de que me encuentro enfermo de diarrea, de cualquier enfermedad. Pero esa es una certificación. Cuando llega ese documento ante el juez va a decir, ok, perfecto, no pudo venir el perito Efraín en virtud de que se encuentra enfermo y aquí está su certificado médico. Se toma en cuenta ese certificado y se generaría una nueva audiencia. ¿Sí me explico? Pero, ojo, dependiendo de la materia también se puede mandar a traer a este médico para que certifique su propio certificado o ratifique su certificado. ¿Sí me explico? O sea, porque no es nada más te mando traer y ya. No, es que tiene que explicar. Tienes que explicar y tienes que decir si es cierto, yo emití este documento en fecha por fulana de tal y por lo tanto ratifico este documento. Y hasta en ese entonces se le va a dar pauta, ¿de acuerdo? Okay. Ojo, en materia penal y en materia de juicios orales mercantiles, de preferencia, cuando se exhibe este certificado médico, de preferencia, se tiene que llevar al propio médico. ¿Sí me explico? O sea, yo exhibo el certificado médico diciendo esto, no puede comparecer el perito Giovanni porque se encuentra enfermo. Aquí está el certificado médico que lo acredita, pero a su vez, aquí está el doctor acá atrás, para que si este juzgador lo considera,
de una vez ratifica el documento. ¿De acuerdo? Entonces pasan al médico y le preguntan por cuánto hacen nada más al certificado médico. No le van a preguntar si conoce o no conoce Efraín, qué relación parental, no, al puro certificado médico. ¿De acuerdo? Y estos documentos, repito, esto es un documento que realizan ciertos peritos, nada más las puras certificaciones. Si se va a introducir un cadáver de otro país a nuestro país, o se va a importar un cadáver de nuestro país a otro país, es común que les pidan estas certificaciones médicas. ¿De acuerdo? Entonces, de sí o sí, o sea, ahí no tengo tema, es necesario realizar. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sucede cuando hay un hecho en el cual se daña a una mascota o un animal? Vamos a suponer que porque estás en la carretera, tú vas manejando, sale una vaca y chocas contra la vaca. Por lo tanto, necesito yo un médico veterinario para que me certifique la afectación que tuvo esta vaca, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que emitir esa certificación, o sea, tiene que en su dictamen decir qué tipo de daño presenta, si se va a poder reparar esa vaca, no se puede reparar esa vaca, y si en su momento tengo que pagarlo o no pagarlo. ¿Sí me explico? Okay. O sea, por eso repito, dependiendo de la materia puedo hablar de certificaciones también. Es un documento que pueden emitir también los peritos. ¿Estamos? Okay. Hay peritos que dicen, es que yo te voy a certificar la serie de tu vehículo. Espérate, no tenemos ese carácter estos peritos. Yo te puedo decir que la serie de tu vehículo se encuentra en buen estado, no se encuentra alterada, pero no voy a emitir un certificado como tal, porque mi materia no emite una certificación. ¿De acuerdo? Estamos en eso. Te digo, entonces, en esa misma postura, no todos los peritos van a emitir certificaciones. No todos. Eso sí que bien claro. No todos tenemos esa calidad o ese carácter de emitir certificaciones. ¿Vale? Entonces, ahora, las protestas de cargo. Cuando hablamos de protesta de cargo, creo que lo habíamos comentado en la plática pasada, sí, y ya habíamos citado algunas cuestiones. ¿Qué es una protesta de cargo? La protesta de cargo es una aceptación jurídica que yo como perito realizo para que en su momento el juez me tenga autorizado para emitir un dictamen. ¿De acuerdo? Esta protesta de cargo, yo llego ante el juez y le digo, juez, vengo a protestarte el cargo como perito porque me designó tal parte, y entonces en esa misma postura yo acepto jurídicamente hablando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo acepto esta protesta de cargo, en automático yo quedo obligado ante el juez, ¿de acuerdo? Hay un criterio por ahí en materia laboral donde prácticamente se dice que una vez que el perito protesta el cargo es el obligado para todo, y si no comparece a una audiencia, por lo tanto, el juez laboral o la junta en ese momento tendría que sancionar al perito, no sancionar el procedimiento. ¿Me explico? Sancionar al perito significa que lo puedas mandar a traer con fuerza pública, lo puedas arrestar, lo puedas multar. ¿Sí me explico? Okay. Es sanción directa al perito. Pero lo comúnmente que se hace es sancionar el procedimiento. ¿En qué consiste esto? En que se declara la deserción de la prueba porque el perito no fue. Entonces, no. Se entiende que este criterio se dice que el perito, una vez que protestó el cargo, él es el responsable y por lo tanto él tendría que dar y tendría que emitir su dictamen. Y si no lo hace en los términos que se piden, el juez o la autoridad tiene la obligación de requerirle al directo, de sancionarlo en directo, ¿de acuerdo? Entonces, pero este es un criterio que se tiene en materia laboral. Lo muy común es que, obviamente, si el perito protesta el cargo, queda obligado, ¿de acuerdo? Ojo, en materia mercantil, en materias civiles, si el perito protesta el cargo, es el obligado a entregar el dictamen. ¿De acuerdo? Ahí sí, no hay vuelta. Es sí o sí. ¿Qué pasa si este perito en su momento no entrega el dictamen? Hay una consecuencia jurídica. Dependiendo del procedimiento va a tener esta consecuencia, ¿de acuerdo? Va a depender de ello. ¿Qué pasa si este perito omite protestar el cargo? Cuando ya se le había notificado, hay una consecuencia jurídica para el perito, pero también va a haber una consecuencia jurídica para el procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos que entender esta pequeña parte. Muchos compañeros como peritos no conocen las consecuencias. Simplemente dicen, no voy. Sí, pero no sabes que vas a traer aparejado una consecuencia. El Código de Procedimientos Civiles Federal es muy claro y nos habla de una solidaridad en la sanción. ¿Sí? O sea, yo soy solidariamente responsable
por los daños y perjuicios que ocasione mi actuar. Es decir, que si usted perdió su juicio porque yo no protesté el cargo, ¿de acuerdo? Y me habían notificado a mí, y ese juicio se perdió porque yo no protesté el cargo, porque mi dictamen no entró, porque yo no supe hacer las cosas, y obviamente se determina ello, en automático yo también sería solidario a responder por esa afectación. Entonces, si hablamos de esa parte, pues sí, entonces sí es peligroso esta parte de la protesta de cargo, ¿de acuerdo? Eso es una. Dos, te había comentado la vez pasada también que en materia penal no está muy regulado. En materia penal no habla mucho de la protesta de cargo, pero si yo no protesto el cargo como perito particular, pues no me van a dar acceso a las evidencias. Entonces necesito hacerlo de sí o sí. ¿Sí me explico? O sea, no puedo yo no haber, o no puedo yo ir al cuarto de evidencias, o no puedo ir yo al corralón, no puedo ir a los lugares si no protesto el cargo. O sea, porque si no, si yo no hice esta protesta y me hice llegar de las evidencias, pues en automático estoy teniendo unas evidencias algo ilegítimas, estoy tomando algo ilegítimo, ¿de acuerdo? Algo no idóneo. Entonces tengo que tener cuidado. En esa misma postura, resulta que hay un criterio en Tlaxcala donde se suponía que el perito oficial no necesita protestar el cargo. ¿De acuerdo? Porque se entiende que la propia fiscalía ya lo nombró, la propia fiscalía ya conoce su capacidad y por lo tanto no se excluye protestar. Pero a su vez también tiene que ratificar el dictamen. Entonces también hay dos temas por ahí, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con esto. Pero no dice nada de los peritos particulares, no dice nada de los peritos de defensa, no dice nada de los peritos que son nombrados por parte de la Defensoría Pública, porque también son otros peritos. Ojo, el perito del Ministerio Público es el perito que va en contra del imputado, ¿de acuerdo? Pero el imputado tiene derecho de defensa y puede ser que él se defienda con un abogado particular y con peritos particulares, o no tenga esa posibilidad y se vaya con un abogado de oficio, y por lógica la Defensoría de Oficio le tendría que dar una pericial de oficio. ¿Sí me explico? Claro. Pero en este criterio que te decía de Tlaxcala, no dice qué va a pasar con él. Habla de los peritos de la Fiscalía, y en eso a lo mejor ahí entraremos, no entraremos tanto en ese tema. Pero ¿qué pasa con los peritos de la Defensoría o qué pasa con los peritos particulares de defensa? Ahí sí estamos hablando de otra situación totalmente diferente, ¿sí me explico? Ahora, si yo soy perito particular y voy a incursionar como perito de defensa, para que yo pueda llegar a los indicios y evidencias, no va a bastar con que me anuncie como perito, sino yo también tengo que llegar con el Ministerio Público, con el juez y decirle, pues, yo soy aquel que nombraron y por lo tanto dame oportunidad de intervenir en el procedimiento y déjame llegar a los indicios y evidencias. ¿De acuerdo? Entonces, tengo yo que hacer esta famosísima protesta de cargo, o sea, desde sí o sí. Ojo, la materia penal no la regula, la materia laboral tampoco la regula, tampoco te dice cómo puede ser esta defensa, ¿sí me explico? Sin embargo, el único código que sí te regula es el Código de Comercio. El Código de Comercio en la actualidad es el único que te dice que tiene que traer la protesta de cargo, ¿de acuerdo? Pero lo bonito, la buena parte es que lo dice el Código de Comercio, pero los jueces civiles muchas veces te dicen protestar el cargo conforme a la cuestión mercantil, aunque no sea, o protestar el cargo y te ponen los parámetros que te dice el Código de Comercio. ¿Sí me explico? Entonces, en esa misma postura, por lógica, pues se entiende que tengo que aprender yo a hacer las protestas de cargo como se hacen a través de los documentos, a través del Código de Comercio. Este código es el que más completo viene en cuestión de esta protesta de cargo, ¿verdad? Como lo acabas de mencionar. Es el que viene más informado de cómo viene esta protesta, cómo se debe de hacer. Sí, el Código de Comercio te dice forzosamente cómo bien, más bien, te dice qué parámetros debes de traer. Tú como perito, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, te dije el artículo 1253, si no me recuerdo, fracción tercera, que una vez aceptada la prueba, el perito tendrá que comparecer. Ojo, eso te quiere decir a través de un escrito, ¿de acuerdo? Por eso el juicio a través de un escrito. Primero, entonces, por escrito, ¿de acuerdo? En el cual dará su nombre completo, su experiencia y obviamente sus documentos de acreditación, que tendrán que ser exhibidos en forma
original o con copia certificada. Ojo, no te dice copia simple, habla de original o copia certificada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tú para que puedas presentar este documento tiene que ser, repito, original o ir ante un notario, sacar una copia certificada original y presentar con ese documento, ¿de acuerdo? Ese es requisito de sí o sí. Una vez que presentes tu documento de copia certificada, tendrás que mencionar ciertas palabras que dice bien el código, ¿de acuerdo? Tendrás que protestar legal y fielmente el desempeño, tendrás que decir que cuentas con la capacidad técnica y conocimiento necesarios para realizar el dictamen. Si no dices esas palabras, se entiende por no realizar bien tu protesta, ¿de acuerdo? Entonces, tiene sus formas muy específicas este código, ¿de acuerdo? Para la protesta de cargo. Si yo lo hago y no abarco todos estos parámetros, no se está bien hecha mi protesta de cargo, ¿de acuerdo? Es más, te puedo decir algo bien curioso. Los peritos que están en materia penal, ¿de acuerdo? Y que los invitas a participar en un procedimiento ejecutivo mercantil, piensan que llegar a hacer su protesta de cargo es exhibir su credencial. Y por lo tanto, cuando llegan al juicio ejecutivo mercantil y exhiben su credencial al secretario de acuerdos, el secretario de acuerdos le dice: haz tu protesta conforme a derecho. Sí. Pero ¿qué pasa cuando ellos no saben estas reglas? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues bien fácil. Van a ir a un cibercafé, o van a ir a un ciber, o van a agarrar su computadora, o van a hacerlo a mano, van a poner un escritito diciendo: acepto y protesto de cargo como perito. Y ya. Pero le falta la exhibición de su documento original, la exhibición por su copia certificada, la mención que lo protesta en su fiel y legal desempeño, la mención que tiene bajo protesta sí verdad, cuenta con los conocimientos y capacidad suficiente para emitir el dictamen, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso, si no lo dices en el escrito, esa protesta no está bien realizada y por lo tanto no se va a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Y ante eso, ¿qué sucede si no hizo bien la protesta de cargo? Se va a desechar ese dictamen, no va a funcionar, no va a ser, ¿sí me explico? Entonces, en esa misma situación, pero lógicamente, si yo como perito, repito, no conozco, estoy en materia penal y me voy a una materia civil, o me voy a una materia mercantil en este caso, pues cuando menos tengo que leer el código mercantil para saber qué me pide la protesta de cargo, cuáles son sus reglas de ellas, ¿de acuerdo? Y ver si las cumplo. ¿Por qué? Porque si yo quiero presentar simplemente copias simples, porque mis originales los dejé en la fiscalía y se quedaron recursos humanos de la fiscalía mis originales, pues una copia simple no me va a servir. Y tampoco le puedo decir al juez: pues te presento copia simple porque, ¿qué crees? Resulta que mis originales tienen recursos humanos, ve y pídeselos, o a través de informes, no, porque la ley no te habla de eso, ¿sí me explico? La ley es clara y te dice copia certificada o presentación del original, ¿de acuerdo? Ojo, pero ¿qué pasa si el perito es un odontólogo o un médico que tiene que presentar su cédula? Pues he de decirle a este odontólogo, a este médico, que su cédula se estaría quedando en ese momento porque lo va a presentar a través de un escrito. Va a solicitar la devolución, pero puede ser que el juez tenga el criterio de que le va a devolver el documento hasta que termine el juicio. E imagínate si te llevas 3 o 4 años de juicio, la cédula y se quedó guardada. Por eso lo ideal es presentar la copia certificada, ir ante un notario, certificar tu cédula y presentar la copia certificada para que tú tengas tu original en tu posesión. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esta parte? Por eso, en esta situación yo debo de tener cuidado cómo voy a presentar mi protesta. Ojo, lo mismo se da para los juicios, por ejemplo, en materia fiscal, en materia de amparo. Ahí son presentaciones directas. Generalmente te piden que el perito vaya ante el juzgado, presente su cédula, le toman ahí mismo su protesta de cargo y en ese mismo momento le regresan el documento y ya. Pero en muchas ocasiones, al momento que el juez o los secretarios de acuerdos te piden toman la protesta de cargo, nada más te dicen que acepte y protesta, pero no te dicen qué. ¿Acepte y protesta qué? Entonces tú como perito tienes que ver lo que estás firmando y decir: mire, que acepto y protesto el cargo como perito designado por la parte actora, parte demandada, el quejoso, como perito en materia de tal materia, y me encuentro acreditando tales cosas o tal extremo con este documento. O sea, tratar de que se meta más, ¿sí? Pero ya esa es la habilidad del perito. Y en muchas ocasiones, pues si el perito es novato, si el perito, repito, está en otra materia y no conoce estas, pues lo asaltan. Y lógicamente, en tierra
de ciegos el doctor es rey. Si el juez no conoce bien los extremos, el secretario no conoce bien los extremos y siempre se han ido con los machotes, entonces está bien que lo esté haciendo así. Pero si te toca un juez que conoce, el secretario que conoce, y tú al momento de que te pasaron la protesta no pusiste todo lo demás, pues esto no es bronca del juez, no es tu problema, porque tú mismo aceptaste eso. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde yo debo tener cuidado con esta parte. Lo mismo, si yo tengo la cuestión de la protesta de cargo y resulta que por cuestiones económicas, por cuestión de cambio de domicilio, por cuestión de enfermedad, por cuestión de que resultó de repente que si era familiar de alguien y tengo que renunciar al cargo, no es excusarme, sino renunciar, yo tengo que hacer un escrito de renuncia del cargo. ¿Sí me explico? Entonces también es otro escrito que yo tengo que aprender a hacer. O sea, uno es la protesta del cargo y otro es la renuncia al cargo. Entonces debo de tener cuidado con esta parte de cuándo estoy renunciando al cargo y cómo lo voy a realizar. Igual es muy diferente a la excusación. Es muy diferente a la excusa, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en la renuncia estoy renunciando al cargo, no me estoy excusando. No te estoy diciendo me excuso de conocer esta cosa, no. Te digo simplemente renuncio al cargo. Ya no quiero ser perito. ¿Sí me explico? Nada más que aquí con la renuncia al cargo, hay ocasiones que el perito dice, renuncio al cargo porque no me puse de acuerdo por cuanto hace a la cantidad económica. O renuncio al cargo porque no me pagaron. Ojo, ya me tocaron asuntos donde el perito es que no me han pagado. Y entonces el juez le dice, señor perito, le recuerdo que la protesta la hizo ante mí, está obligado ante mí, no ante quien lo nombró, y por lo tanto, si le paga o no le paga, le dejo hacer sus derechos, a mí me entrega su dictamen. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado también en esta parte. Si puedo presentar la renuncia al cargo y manejarla sobre un aspecto económico, o mejor decir al juez, me vengo a excusar porque ya le traigo coraje a la parte. Le agarré rencor, le agarré coraje por una situación muy personal y muy particular. No le digas que es por cuestión de dinero. Y en automático, al decirle tú al juez que ya tiene una situación personal y de coraje y de odio, pues en automático se entiende que ya no pasa a ser objetivo, exactamente. Y no necesitas la renuncia al cargo. ¿Sí me explico? O sea, tengo yo que entender cuándo voy a presentar mi renuncia al cargo o cuándo voy a presentar mi excusa. Yo soy de la idea que mejor busco los motivos para presentar mi excusa, no la renuncia tan fácil. ¿Por qué? Porque la renuncia no tengo una forma tan lógica ni tan legal para presentarla, ¿de acuerdo? Pero la excusa sí, sin ningún problema. Si no me has pagado y creo yo que eso es motivo suficiente para que yo haga un dictamen en tu contra o no haga un dictamen, pues le digo al juez que te agarre coraje. No le voy a decir que no me has pagado, porque si yo me voy sobre esa vertiente, te tengo una mala. Los códigos no te dicen que por falta de honorarios puedes excusarte. Sí. Entonces tienes que buscar cuadrar esas cosas, ¿sí me explico? Entonces en esa misma postura pues yo tengo que tener cuidado, ¿va? ¿Qué documento es el que voy a utilizar? ¿Vale? Entonces, pues creo que ya se terminó simplemente. Pues dejaríamos la plática para la siguiente ver los otros documentos que nos hacen falta, que estaríamos hablando prácticamente de la cadena de custodia, del dictamen, y la presión de dictamen y la suite. La suite, ¿por qué es importante o es interesante? Este es un documento que se utiliza únicamente en Morelos, ¿de acuerdo? Y es un sistema único de intervención pericial. Ojo con esto. Aquí le das intervención al criminalista para que él determine qué materias periciales va a utilizar en una cuestión de investigación. Pero es el criminalista, aunado con el Ministerio Público, ¿de acuerdo? A diferencia de otra estela de investigación. Ojo, se supone que la investigación se realiza a través del Ministerio Público y de Policía Ministerial, ¿de acuerdo? Pero en Morelos se le da pauta al criminalista para que él defina en delitos de alto impacto, llámale violación, llámale homicidio, llámale secuestro, qué materias periciales pueden ser utilizadas, ¿de acuerdo? Para que lleve un mejor enfoque. Pero él se da intervención al criminalista y es con este documento, con el famoso suite. No únicamente funciona en Morelos. En Morelos es donde están utilizando, en Morelos. Si usted me pregunta, Giovanni, si es válido, si es inválido, si es bueno, es malo, yo diría que hasta cierto punto de vista se sale un poquito de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la constitución es clara. Sí. Dice que los que van a investigar es el Ministerio Público y Policía de Investigación. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando a que el criminalista diga como qué materias son las utilizadas.
o para qué van a servir, ¿de acuerdo? No es, constitucionalmente hablando, pues como que no tiene la cabeza, pero si te vas por una cuestión más técnica, más precisa, pues puede ser funcional. ¿Por qué? Porque es lo que te dije en alguna de las pláticas. Resulta que el Ministerio Público pide un montón de periciales sin saber qué va a obtener. Sin embargo, si llegas con el criminalista le explicas el asunto, él más o menos tiene una noción de qué periciales puede pedir. Te dice, a ver, no me pidas tantas, hay que pedir esta y esta. Y para eso estas famosas suites. ¿De acuerdo? Es únicamente, repito, Morelos. No la están aplicando en otro estado, que yo sepa. De hecho, hay un protocolo de SWIP. Nada más que aquí viene lo más peculiar, lo vamos a platicar ese día en la plática. Resulta que al momento de llenar la SWIP, muchos peritos en la Fiscalía de Morelos la llenan mal. ¿De acuerdo? También tiene sus detalles. Tiene su forma de llenado la SWIP, pero la llenan mal. Es como también el protocolo de uso de fuerza. Curiosamente, la policía tiene que utilizar un protocolo y tiene una hoja de intervención en uso de fuerza que se da en el informe policial homologado. Resulta que en muchas ocasiones los propios ministerios públicos no se percatan si pusieron ese protocolo o esa hoja de uso de fuerza. Y resulta que llegó golpeado el sujeto, o dice es que en el momento de la narración, dice es que lo detuvimos y lo sometimos. Entonces usaron fuerza, pero no viene la hoja de uso de fuerza en la detención. ¿Sí me explico? Entonces hay cosas que existen, pero no las sabemos usar, o cosas que usamos, pero no las sabemos aplicar bien. Entonces, y eso es muy típico en la SWIP, es algo que te digo, se están llenando muchos compañeros peritos en Morelos, las llenan mal. ¿Pero por qué la llenan mal? Porque todos han aprendido a través de la práctica, la mayoría. Es decir, el perito A le enseña al perito B, el perito B al perito C, y le explica, la SWIP se llena de esta forma, y así se va el caminito. Sí, pero el perito A nunca leyó el protocolo de SWIP, el perito B nunca leyó el protocolo de SWIP y el perito C tampoco. Y resulta que el protocolo exactamente te dice cómo exactamente se va por una situación totalmente diferente a llenado, ¿de acuerdo? Entonces sí tenemos que ver toda esta pequeña parte, ¿vale? Suena bastante interesante. Bueno, como ya sabrán algunos de nuestros seguidores, la próxima semana, el día jueves, vamos a estar participando en el Congreso Nacional. Exactamente. De Derechos Humanos y Juicios Orales. Estaremos el equipo de soluciones legales y periciales por allá participando. Y también abrirles nuevamente la invitación a que nos acompañen en estas cápsulas que estaremos haciendo aproximadamente cada 15 días, de ser posible un poco más frecuentes, en la que nos gusta que participen, en la que nos gustaría que también compartan a sus familiares, amigos que tengan dudas referente a cualquier tipo de tema legal. El maestro Efraín puede aquí ayudarnos a esclarecer esas dudas. No sé si tiene alguna. No, al contrario, ¿no? Yo diría que participaran, y si en el Inter hay alguna pregunta, alguna cuestión de intervención o de comentario, también que se hiciera, ¿no? Claro. Y que en su momento, pues obviamente, repito, ahorita no vimos todos los documentos periciales porque sí es más extenso, no es una plática de un ratito, Claro. Pero sí irlos viendo. Repito, nos falta cadena de custodia, el dictamen, la ampliación del dictamen y la SWIP, que ahorita ya entramos un poquito más de fondo en la SWIP, pero sí me gustaría que los comentáramos, ¿no? Y sobre todo para que no quedara como esa estela de dudas o esa estela de comentarios falaces y de cuestiones negativas, ¿no? Claro. Que la gente anda trayendo en la boca. Repito, a mí sí me da cierta cuestión de molestia, creo yo, que estén en la calle anden diciendo que es lo mismo. El perito que emita su informe pericial cuando estén hablando del dictamen. Estamos hablando de cosas bien diferentes. Y yo creo que si entendemos las cosas como son, vamos a tener un mejor resultado. ¿Por qué? Porque obviamente voy a entender de qué estoy hablando, ¿verdad? Y obviamente eso trae como consecuencia que el procedimiento sea mejor, desde un punto de vista más sano, ¿no? O que cuando estés explicando a alguien, pues sepa de lo que estás hablando, o sea, no tan cerrado, ¿no? Apenas fui aquí a una fiscalía aquí en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, y escuchaba a los abogados, ¿no? Decirle, es que los peritos no han emitido su informe pericial y donde emitan sus conclusiones. Estamos hablando de cosas diferentes. No puede ser que un abogado que ya esté metido en materia penal, que tenga años de experiencia, siga mencionando que el informe pericial trae conclusiones. Entonces él está diciendo, informe pericial es igual a dictamen, y no, son cuestiones totalmente diferentes. Si tenemos ese conocimiento desde ahorita, pues lógicamente va a tener un mejor resultado el día de mañana, ¿no?
Claro. Y nos vamos a ir quitando de dudas en muchas cosas. ¿De acuerdo? Que todo este conocimiento, ya para dar finalidad a este video, es muy bueno porque, como lo mencionas, hay abogados y hay peritos que, a pesar de llevar años de experiencia, todavía tienen muy malas prácticas tan solo en sus conceptos básicos, y eso los hace confundirse y malinterpretar, y también no tener un juicio exitoso como el que se puede tener si tienes bien sólidas y claras todas tus ideas. Exactamente, sí. Bueno, por nuestra parte, el día de hoy es todo, compañeros, y los esperamos en la próxima.